¿Qué tanto conoces lo que conoces? Una pregunta algo rara, pero sí tiene sentido. ¿Qué tanto conoces lo que conoces? Así que hoy vamos a averiguarlo. Y es que las polémicas y la fama van de la mano y hoy tenemos un retrato que tiene mucho, pero mucho de las dos cosas. Porque es un personaje que todos conocemos, pero no conocemos. Está lleno de habilidades increíbles y de ciertas actitudes que no todos comprenden. A veces pareciera que ni siquiera él mismo lo hace. Pero cuando hablamos de personajes que marcaron toda una época en su disciplina, no puede quedar afuera. Con todo esto que te he dicho, seguro estás pensando que será algo sencillo, pero en este canal me doy un pequeño gusto de complicar las cosas, de manipularlas, y ya vas a comprobarlo, así que si puedes, averigua quién es, y cuando lo hagas, solo tienes que suscribirte y dejarme en qué minuto te diste cuenta de quién platicamos. Bien, nuestro personaje de hoy nació el 3 de julio en 1962 en Syracuse, esto es en Nueva York, en Estados Unidos. Sus padres provenían de Kentucky y de familias con una interesante mezcla de sangre, alemanes, ingleses e irlandeses. Thomas, su padre, era un ingeniero eléctrico. Su madre, Mary Lee Pfeiffer, era maestra de educación especial. A pesar de que sus padres eran profesionales, su infancia y la de sus 3 hermanos no tuvo ningún lujo. Más bien, al contrario, la situación de la familia bordeaba constantemente en la pobreza. Los niños recibieron una educación católica, pero las cosas en casa no estaban muy a tono. Más adelante en su vida, nuestro personaje describiría a su padre como un matón, un cobarde y un mercader del caos. Golpeaba a sus hijos y la presión y la tensión psicológica del hogar eran insoportables. No se trataba solo de maltrato, sino de una personalidad casi psicopática. Tenía momentos en los que parecía comprensivo y razonable, generaba seguridad y contención para luego estallar. Sus hijos aprendieron a desconfiar de él, tenía la certeza de que algo no estaba bien en su cabeza y sabían que tenían que tener cuidado con él. La estabilidad fue algo inexistente durante sus primeros años de igual forma. Asistió a 15 escuelas diferentes en 14 años y acarreaba con él un problema que tenía que explicar una y otra vez en cada nuevo lugar. A los 7 años fue diagnosticado con dislexia. Parte de su infancia transcurrió en Canadá. La familia se mudó cuando el papá Thomas consiguió un trabajo como consultor para las Fuerzas Armadas canadienses. Ahí ingresó a una escuela recién inaugurada, la Escuela Pública Robert Hopkins. Tenía 10 años y en esa escuela cursó 4º y 5º grado. Y fue en esta escuela, bastante progresista para la época, que tomó contacto con el teatro. Su profesor se llamaba George Steinburg y poco tiempo más tarde tomó una decisión audaz para tratarse de niños tan pequeños. 7 niños, entre los que estaba nuestro protagonista, presentaron una obra enteramente improvisada. Llevaba por título It y participaron en el festival de teatro organizado por otra escuela primaria. Por supuesto que una pieza de este tipo no tendría una enorme trascendencia, pero el trabajo de los 7 niños estuvo muy por encima de lo que podía esperarse de un grupo teatral de esa edad, y más todavía tratándose de una improvisación. Pero la situación familiar ya no daba para más, y Mary Lee abandonó a Thomas, llevándose a los niños con ella de nuevo a los Estados Unidos. Pero fue un nuevo comienzo bastante difícil. El estrés y la carga de mantener a la familia a flote le causaron una hernia de disco que disminuyó drásticamente su capacidad de trabajo. Una madre se mudó con la familia para ayudar a la abatida madre. Luego, desde los 11 años, este pequeño tuvo que trabajar para ayudar a su madre y hermanas. Repartió periódicos, cortaba el césped de los vecinos, tomaba cualquier tarea de limpieza o de lo que fuera que le permitiera llevar unos necesarios dólares a casa. Y es que te decía que nuestro misterio de hoy ganó una beca de estudios de la Iglesia Católica para ingresar al seminario St. Francis en Cincinnati, en Ohio. Y es que sí, pensaba llegar a ser un sacerdote franciscano, pero estuvo en el seminario menos de un año. Según las autoridades del seminario, decidió marcharse cuando supo que su familia se mudaría otra vez y no quería estar lejos de ellos. Pero años después, uno de sus compañeros dijo que fue amablemente expulsado cuando él y otros jóvenes fueron descubiertos bebiendo. Ya en su último año de la secundaria, dio rienda suelta a una de sus pasiones, lo extremo.
y lo hizo jugando fútbol americano para el equipo universitario como apoyador o para los que siguen este deporte como linebacker. Un riesgo considerado que su estructura física no era algo, pues digamos, algo imponente. Pero adivina qué. Fue sacado del equipo cuando lo encontraron bebiendo cerveza antes de un partido. Sí, a nuestro chico le gustaban los riesgos y saltarse también algunas reglas. Pero ya es hora de entrar, digamos, en lo bueno, porque con 18 años estaba harto de las oportunidades que le daba el mundo, así que decidió crear sus propias oportunidades. De modo que se mudó ahora a Los Ángeles y comenzó a hacer una audición tras otra para la televisión. Logró su debut en el cine con un papel muy pequeñito en la película Endless Love de 1981. Ese mismo año tendría un papel mucho más importante. No era un protagónico, sino un papel secundario, pero el logro fue enorme, ya que se suponía que solo aparecería como un extra, pero impresionó tanto al director que se reescribió el guión para darle más protagonismo al joven desconocido. Después, para el año del 83, trabajó en el film The Outsiders de Francis Ford Coppola y a partir de ahí el ascenso fue imparable, pero tocaría la cima y a bordo de un avión en el año del 86. Ahora te vuelvo a preguntar, mejor dicho, ya sabes de quién estoy hablando. Sería, la verdad es que muy raro que me dijeras que no, pero aquí te van 2 palabras: Top Gun. Así es, estamos hablando de Tom Cruise. 40 años de carrera cinematográfica y también una curiosidad. Todavía no ha tenido su caída. 40 años de auge es mucho, algo casi imposible de conseguir en un medio tan voraz como Hollywood. Tom le había prometido a su madre cuando se mudó a Nueva York que en 10 años tendría una exitosa carrera como actor. Cumplió, digamos que de sobra y con años a favor. Pero al año siguiente de filmar Top Gun y convertirse en un rostro ineludible de las carteleras, se casó con la actriz Mimi Rogers. Fue ella quien inició a la creciente estrella en la cienciología, quizá una de las elecciones más polémicas de su vida personal, por cierto. Pero el matrimonio duraría hasta el año del 90, año en el que ocurrieron 2 cosas importantes: la filmación del ya clásico Días de Trueno y su protagonista. Fue en el set de esa película que Tom Cruise conoció a quien sería su segunda esposa, la australiana Nicole Kidman. Se casaron en 1990 y se separaron en el 2001 en no muy buenos términos. Aparte, adoptaron 2 niños y durante 10 años fueron la pareja. Considerados las 2 personas más atractivas del mundo, todas las cámaras y todos los periodistas estaban pendientes de ellos. Por eso te dije, fueron la pareja. Pero a pesar de los rumores, su carrera no paraba de subir. Un éxito tras otro, películas de los más renombrados directores y un fantasma sobre su cabeza. Algo sobre lo que se sabía muy poco, pero que aparecía ligado al actor constantemente: la cienciología. ¿Pero qué es esto?, te estarás preguntando. Pues bueno, es una religión o práctica espiritual fundada en el año del 54 por el autor estadounidense de ciencia ficción Ron Hubbard. Pero resumiendo mucho, es una práctica, para que me entiendas, de sanación espiritual que permite ver a la realidad y a las personas tal cual son. Pero diciéndolo de esta manera, parece una más de tantas corrientes New Age. El problema está en que la cienciología se asocia a prácticas mucho menos saludables. De hecho, se considera ilegal en Alemania y no son pocas quienes han señalado que opera con la misma técnica que una secta de captación extrema. Sí, la expresión que buscamos es el lavado de cerebro o el coco wash. Hay muchos rumores de que fue la cienciología quien estuvo detrás del divorcio de Cruise y Kidman. Según se dice, Nicole había alejado a Tom de la cienciología, pero la organización no estaba dispuesto a permitir que su embajador más importante abandonara las prácticas y la difusión de sus creencias por un matrimonio. No solo eso, sino que, según algunas autoridades de la iglesia, se ocuparon en buscar una buena pareja para Cruise. Todo esto en medio también de una interminable serie de demandas contra quienes aseguraban que Tom Cruise era homosexual, rumores que el equipo legal de este actor se encargaba de aplastar apenas surgían.
Mientras tanto, el actor seguía cosechando un éxito tras otro y a lo largo de su vida. Eso sumado a que en los últimos años, con el éxito de la franquicia Misión Imposible, insistió en hacer él mismo las tomas de acción, sin importar qué tan complejas o peligrosas fueran. Lo colocan dentro de una rara clase de actor esta característica. Los que ponen, me refiero, su seguridad en segundo plano, a veces de manera también bastante imprudente, pero esto ocurriría después de una caída de la que a duras penas logró reponerse. Todo ocurrió en el año 2005 durante la promoción de La Guerra de los Mundos, protagonizada por Tom y dirigida por Steven Spielberg. El programa de Oprah Winfrey, un clásico de la televisión norteamericana, entrevistó al actor que protagonizó una de las apariciones más vergonzosas que una mega estrella haya dado nunca, también por cierto. Sin embargo, no ha llegado a aclararse del todo qué le ocurrió ese día, pero todo concluyó con su anuncio de matrimonio con Katie Holmes. El comportamiento errático y exagerado del actor fue atribuido más tarde a una medicación que había tomado por primera vez antes de la entrevista. Pero su carrera recibió un duro golpe. Spielberg lo acusó de dañar la imagen de la película y nunca quiso volver a trabajar con él. Varios contratos que estaban en cartera se cayeron y solo su férrea fuerza de voluntad le permitió resucitar de su carrera. Lejos de su perfil dramático donde interpretaba personajes profundos y complejos o simplemente entrañables, la madurez lo encontró como estrella de acción, realizando acrobacias y practicando artes marciales. Que de igual forma ya no hay declaraciones polémicas o enfrentamientos con periodistas que se pasaban, digamos, de la raya. Su relación con la cienciología ha pasado a ser más discreta también y su perfil personal más bajo, porque si algo queda claro es que su carrera está ante todo y también parece un buen piloto para ella. Los personajes públicos tienen esa capacidad de hacer que todo se vea exagerado, por eso nos parecen más que humanos y también un poco distorsionados. Pero no hacen más que mostrarnos con un lente de aumento lo que vivimos día a día. El glamour no hace que las miserias sean épicas y deseables, pero seamos realistas, a veces casi lo consigue. Así que Tom Cruise logró lo que muchos desearían haber logrado, pero también perdió lo que muchos de nosotros conservamos, aunque no le damos la importancia que se merece. Y ya lo sabemos, las celebridades son un espejo en el que nos vemos reflejados, aunque tengamos por delante una misión imposible y la afrontemos con los ojos bien cerrados.